Gracias, como le decía a todos los que somos, ya somos 20, que estamos arriba. Gracias por tomarse esta hora de su día para asistir a la charla que titulamos Cultivo de Tecnología, nuevos productos que logran mayor resiliencia, variedades de soja y trigo tolerantes a la sequía. Es parte de una de las rondas de charlas que venimos haciendo desde BCR Innova, con el foco puesto en traer temas de actualidad, de innovación, que toquen la tecnología y que mejoren la cadena de la agroindustria en nuestro país, sobre todo en nuestra zona. Hoy tenemos el lujo de tenerlo a Francisco Ayala, Francisco, gerente de producto en Bioceres, responsable de la tecnología HB4 en semillas de soja y trigo, actualmente dedicado a desarrollar el concepto de producto integrado que utiliza las semillas como vehículo de incorporación de la tecnología en el campo. Así que Francisco, si querés arrancar, todo tuyo, presentarte si querés y dale más. Bueno, muchas gracias, Agustín. Un gusto estar acá en este tipo de charlas para contar un poco lo que hacemos. Como dijo Agustín, trabajo en Bioceres desde 2012. Estoy abocado a lo que es el desarrollo fundamentalmente de HB4, fundamentalmente en trigo, es lo que más estuve trabajando. Y bueno, como ustedes saben, Bioceres es una empresa de Rosario, una empresa líder en Latinoamérica en lo que es biotecnología y con mucho foco puesto en lo que es la agricultura. Bioceres se fundó, los inicios de Bioceres están en el año 2001. El año que viene cumplimos 20 años, así que ya tenemos bastante historia. Y ustedes conocerán bien, es una empresa que surge fundamentalmente de un grupo de productores de Apresil, que decidieron juntarse para invertir en proyectos que vuelvan en más tecnología para el sector agropecuario. En ese año, 2001, 2002, o muy al inicio de lo que fue el inicio de Bioceres, se empezaron a desarrollar o invertir en varias líneas de trabajo, de investigación. Una de esas líneas, una de las del inicio, fue la tecnología HB4, que era un desarrollo que había comenzado en la Universidad del Litoral y el CONICET, en un grupo de investigación que había identificado en las plantas del girasol un gen que era responsable del comportamiento de este cultivo, de esta planta, del buen comportamiento a condiciones de estrés, de sequía, fundamentalmente. Lo que hizo este grupo fue aislar este gen, que no es cualquier gen, técnicamente es un factor de transcripción, y lo que refiere ese término es que es una especie de llave que activa o anula a muchos otros genes. O sea que tiene un funcionamiento muy complejo. Y por supuesto está relacionado a lo que es la tolerancia al estrés en las plantas. Así que bueno, esta historia empieza ya hace bastantes años. Bioceres, ahí tienen la foto de nuestro centro acá cerca del puerto en Rosario, empieza a trabajar con esta tecnología. Y bueno, lo primero que se hizo fue identificar cómo era el funcionamiento de este gen, que como dije recién es un factor de transcripción. Se lo identificó en plantas modelo, que son plantas de Arabidopsis, una planta muy chiquita, muy fácil de cultivar, ciclos muy rápidos, fácil de estudiar. Es la imagen que se ve a la izquierda. Entonces, cuando se sometía a estas plantas de Arabidopsis con el gen HB4, y a esas plantas se las sometía a sequía,
se veía que una respuesta de mejor crecimiento, mayor crecimiento respecto de las mismas plantitas sin el gen. Entonces, los estudios básicos del funcionamiento de este gen surgen de estos trabajos. Como le decía antes, es un gen que regula la expresión. Esto quiere decir que puede activar, puede prender o puede apagar a una diversidad de otros genes. Hablamos de cientos de genes que pueden estar en juego por acción de este factor de transcripción. Y si bien es un mecanismo muy complejo, tenemos bien identificadas, después de estos años de trabajo, cuáles son los principales modos de acción, donde es que el gen HB4 le está dando a la planta una ventaja para tolerar un estrés ambiental, ¿no? Cuando hablamos de estrés ambiental es sequía o salinidad, puede ser. Y bueno, el principal modo de acción es una menor sensibilidad al etileno, que es una hormona relacionada a la senescencia en las plantas. Y también, a su vez, promueve una mayor concentración de osmoprotectores y mayor concentración de antioxidantes en las células. Esto ayuda a la planta a mantener un estatus fisiológico más adecuado ante una condición de estrés. A su vez, estos antioxidantes de alguna manera compensan el efecto de las especies de oxígeno reactivas, ¿no? que también son moléculas, son compuestos que en situaciones de estrés aceleran la senescencia de las plantas, ¿no? Así que bueno, esa es de una manera muy resumida el modo de acción de lo que es la tecnología HB4. Y cuando se llevó el gen HB4 a plantas de trigo y a plantas de soja, que es lo que vemos en la imagen a la derecha, estas plantas sometidas a estrés mostraron de nuevo una excelente performance respecto de las plantas sin el gen, la que está marcada ahí como planta control. Es entonces esta forma de verlo en ensayos en macetas, en condiciones bien controladas, es la forma más evidente, contundente en que se ve la acción del gen. Por ejemplo, para el caso de trigo, que está en estado reproductivo, llegó a ese estado después de varios pulsos o ciclos de estrés, donde la planta se somete a un estrés, se recupera, vuelve a estar estresada, es decir, cuando el estrés se cumple simplemente dejándola de regar por un periodo de tiempo hasta que la planta se marchita, después se recupera el riego, de esa manera se llega al estadio reproductivo. Y bueno, en este tipo de ensayos se puede ver la acción de este gen, que como decía antes es compleja, de alguna manera está modulando la fisiología de la planta para mantenerse en un estado de equilibrio con su ambiente y mantenerse en producción. Una de las características principales de este fenómeno es la resiliencia que le otorga HB4 al cultivo. Y bueno, probablemente hayan escuchado hablar de la palabra resiliencia, que es la capacidad de reponerse ante un efecto adverso. Se usa en otros ámbitos de la ciencia también, psicología, por ejemplo, se puede hablar de personalidades más resilientes. En el caso de las plantas y en el caso de HB4 realmente es el término más adecuado, porque no es que
la planta con el gen HB4 no siente el estrés. No, lo va a sentir, va a tener cierto impacto del estrés, pero ese impacto va a ser más leve que en la planta convencional, y a su vez se va a recuperar más rápido. O sea que se va a mantener en producción. Tal vez alguna pregunta que pueda surgir es, bueno, esto es tecnología transgénica, ¿no? de transgénesis, ¿por qué enfocamos, por qué seguimos este camino para obtener cultivos más resilientes? No se puede buscar un camino alternativo con un manejo convencional, con un manejo de mejoramiento, apilando genes propios de la planta. Y bueno, la respuesta es que eso se ha intentado ya prácticamente desde el inicio de las actividades de mejoramiento, ¿no? De buscar variedades que soporten los ambientes estresados, ¿no? Y que también tengan una buena producción. El tema es que hasta el momento no se ha logrado combinar esas dos características. En una misma planta que esté adaptada a un ambiente estresado y que tenga un alto potencial de rendimiento, al momento no se ha logrado en los cultivos. Sí, tenemos por un lado, podemos llegar a tener plantas muy adaptadas a condiciones de estrés, pero con un costo importante que es la penalidad en el potencial. Con HB4, que es, bueno, buscamos ese atributo, ese gen en otra especie, lo incorporamos a nuestro cultivo de trigo de soja. Bueno, esto nos permite mantener variedades con alto potencial, sin penalidad en el rendimiento, y que en condiciones de estrés se comportan de manera mejor. Están más preparadas, son más tolerantes, más resilientes al estrés. Ese es básicamente el fundamento y el fuerte de la tecnología HB4. Bueno, esto que vimos recién es muy interesante, muy didáctico a la hora de ver cómo funciona, y prácticamente uno puede estar viendo al gen trabajando cuando uno hace estos ensayos. Pero bueno, no sabemos si eso, cuando lo llevamos al campo, va a tener el mismo valor, va a tener la misma performance. Entonces, para eso es que llevamos a cabo una etapa de validación de muchos años de ensayo. Ahí tenemos de 2009 a 2017 y de 2010 a 2018, en el caso de trigo y soja, que nos permita comprobar y ver si esto que vemos tan claramente en nuestros ensayos, nuestras pruebas de concepto en laboratorio, en cámara, se repite en una situación de campo. Estos ensayos se hacen con una metodología experimental, una base estadística bien sólida, son ensayos con repeticiones, de un tamaño estándar, ¿no? Es el tamaño de parcela que se utiliza en la investigación en cultivos. Y es importante tener una suma de años, tener estos ensayos repetidos en una secuencia de años, porque, como ustedes saben, la variación interanual de las condiciones climáticas suele ser más importante a veces que la variación dentro de la geografía. Entonces, la idea es capturar distintas condiciones ambientales y ver la performance de la tecnología HB4. Ahí en los mapas se ven, según los partidos, el promedio de los rendimientos de cada partido, son promedios de 10 años, y las estrellas son los sitios en donde se hicieron los ensayos.
Y a modo de resumen, estos ensayos, los resultados los podemos agrupar por categorías según un índice de productividad de cada ambiente. Son categorías artificiales, pero nos permiten agrupar y balancear la cantidad de ensayos según los rendimientos menores, los ambientes con mayores limitantes, que para el caso del trigo son ambientes de menos de 2.000 kilos, para el caso de soja ambientes de menos de 2.500 kilos por hectárea. Y podemos ver entonces la performance de la tecnología HB4 respecto de su comparador, que es una variedad exactamente igual, excepto que no es HB4. Y los porcentajes, los aumentos de rendimiento que obtuvimos en promedio en este tipo de ensayos estuvieron entre cercano al 20% en el caso de trigo y cercanos al 10% en el caso de soja. Ahora, cuando nos vamos a ambientes de más productividad, pasamos a ambientes de 2.500 a 5.000 kilos para trigo, o de 2.500 a 3.500 kilos para el caso de la soja, se ve un plus de rendimiento menor, pero consistente, ¿no? Casi 10% para el caso del trigo, 4,3% para el caso de la soja. Y si nos vamos a ambientes de mayor productividad, o sea, cuando podemos asumir que en estos ambientes las situaciones de estrés fueron de leves a muy leves, podemos suponer, en estas condiciones, para el caso del trigo de más de 5.000 kilos, o más de 3.500 kilos para la soja, no se ve una penalidad, que es lo más importante en lo que es una nueva tecnología. Incluso, bueno, vemos un pequeño plus de rendimiento a favor de HB4. Esta serie de ensayos, todos estos datos que pudimos recolectar en estos años, forman parte de dos trabajos que se hicieron con técnicos del INTA. En el caso de trigo se hizo con Fernanda González y otros investigadores que son reconocidos en el ambiente con muchos antecedentes en lo que es la parte de ecofisiología de cultivos. Y el análisis que hicieron ellos lo encararon por el lado fundamentalmente de ver el nivel de estrés que había en cada ambiente en función de las lluvias y la evapotranspiración de ese ambiente en el periodo crítico, ¿no? Que sería mayormente el periodo reproductivo en el caso del trigo. De manera que se ve acá en esta figura la distribución de puntos que a medida que nos vamos hacia la izquierda son ambientes en los que la evapotranspiración potencial superó a la lluvia durante ese periodo. Son ambientes donde hubo alta probabilidad, ¿no? A medida que vamos a la izquierda, con alta probabilidad de tener un estrés hídrico. Y a medida que nos vamos a la derecha, son ambientes que tuvieron exceso de lluvias, o sea, llovió más de lo que se evapotranspiró. Podemos decir que son ambientes que no tuvieron un déficit hídrico. El resumen de este trabajo marca que en el 78% de los casos las respuestas son positivas a favor de HB4. Lo que es interesante es que fundamentalmente hay un incremento en el número de granos y también en el caso de los ambientes con algún grado de limitación hídrica, hay un consistente aumento del rendimiento que está en 16%. En el caso de la soja es un poco más complejo el tema porque, como saben,
el periodo crítico de la soja es bastante más extenso que el periodo crítico de trigo. Entonces, lo que se hizo fue considerar no solamente ese balance relativo de agua, o sea, lo que llovió menos lo que se evapotranspiró, sino que también se evaluó la condición de temperatura, porque se había visto un indicio de que en situaciones de mayor temperatura y mayor estrés hídrico, la respuesta era mayor. Y efectivamente, en esta figura se separa en 4 cuadrantes la totalidad de los ensayos. Según un eje X, en donde está el balance relativo de agua, donde tenemos a la izquierda los ensayos que tuvieron más sequía, y a la derecha los que tuvieron mayor disponibilidad de agua. Y en el eje Y tenemos las temperaturas medias durante el ciclo, aquellos ambientes que fueron más cálidos para el cultivo, están en la parte superior, por encima de los 22 grados, comparado con los ambientes más bien que fueron más frescos o por debajo de 22 grados. Y lo que se ve en estos resultados es una tendencia muy clara a una mayor respuesta, que son los puntos rojos. Los puntos rojos son respuestas positivas importantes a favor de HB4, mientras que los puntos negros son respuestas negativas, ¿no? Donde HB4 estuvo por debajo del control. Lo que se ve es que mayoritariamente tenemos una respuesta positiva y que tiende a agruparse en los ambientes más secos y más cálidos. Como resumen de estos ensayos, tenemos que en el cultivo de soja HB4 las respuestas positivas fueron del 74%, también hubo un aumento significativo del número de granos, del 11%, y el rendimiento promedio en los ambientes más secos y cálidos estuvo cercano al 10,5%. Y a modo de resumen de ambos ensayos, para trigo y para soja, lo que se ve es una respuesta muy consistente en el modo en que está funcionando HB4 en ambos cultivos. Tenemos un aumento de rendimiento fundamentalmente que está dado, ¿no? Que son las dos primeras barras, las barras que están a la izquierda. Ese aumento de rendimiento está dado fundamentalmente por un aumento en el número de granos por metro cuadrado, que son las barras que están en el centro. Y lo que se vio con este germoplasma es que el peso de los granos es menor en la tecnología HB4. Eso fundamentalmente está dado porque se aumenta el número de granos, y muchos de esos granos que se aumentan, que logra fijar, esos granos extra que logra fijar la variedad HB4 son más chicos, ¿no? que los otros granos. Así que bueno, esto viene a ser el resumen de lo que es la tecnología HB4 para trigo y para soja. Ahora bien, estamos en una etapa que ya hemos pasado, lo que es la etapa de validación de los cultivos en ensayos, y avanzamos a lo que es ya la parte de encarar una producción, ¿no? A futuro para ambos cultivos. En el caso del trigo, hemos hecho el año pasado la primer
incremento de semillas en condiciones de producción a campo, y esto es una cuestión interesante y también es una forma de llevar a cabo un paso más de validación, porque lo que vimos recién son ensayos a campo en condiciones experimentales. Lo que logramos el año pasado es realizar siembras en condiciones de producción, en campos de producción, siembras que estuvieron en el orden de entre 100 y 10 hectáreas. Y ahí, en cada uno de esos ambientes, que están representados en el mapa con puntitos de distinto color, tenemos ambientes que están en Córdoba, Alto Alegre, los puntitos violetas. También hicimos producción de semilla en la zona de Corral de Bustos, en la zona de Arias, en la zona de Villegas y en la zona de Entre Ríos de Victoria. En cada uno de esos campos de producción pusimos franjas de un testigo convencional, de un ciclo similar a la variedad HB4 y de un corte de planta similar y una estructura bien parecida. Y lo que pudimos hacer es una comprobación de la performance de HB4 en condición de campo. Y los resultados son los que se ven ahí, los números, con el resultado más... la mayor diferencia estuvo cerca de 24% superior el rendimiento del cultivo HB4, y las menores diferencias estuvieron en el orden del 8%. Estos mismos datos los podemos graficar según el índice ambiental, que es el rendimiento de la variedad que es el comparador, el testigo convencional, y podemos incluir lo que son datos de siembras a campo y datos también, estas siembras se hicieron en 2019, y datos de franjas demostrativas, que son ensayos de mayor dimensión de lo que es una parcela experimental. Cuando ponemos estas franjas de mayor tamaño, las graficamos las respuestas de HB4 en función de este índice ambiental, que es el rendimiento de la variedad convencional, vemos una curva de este tipo exponencial, que está de acuerdo con lo que veíamos en nuestros ensayos de cámara, de macetas, y es esto de que el HB4 tiende a rendir un plus, que ese plus va a ser mayor cuanto mayor sea el nivel de estrés, o cuanto mayor sea el ambiente, esos ambientes cercanos a 1000 kilos de rendimiento, realmente estuvieron muy estresados, corresponden a datos de 2018 en la zona de Marco Juárez, que tuvo una sequía muy importante. Y a medida que nos vamos a los ambientes menos restrictivos, vemos rendimientos del control de cerca de 7000 kilos, y ahí la diferencia de HB4 se anula. Y esto es totalmente esperable, porque HB4 se empieza a funcionar cuando hay una condición de estrés. En la medida que esa condición de estrés no se presenta, la variedad HB4 se comporta y va a tener el mismo potencial que una variedad convencional. Acá tenemos un ejemplo, una foto de lo que fue una de estas multiplicaciones de semilla que usamos para
aumentar el stock de semilla HB4, pero también para, como dije recién, llevar más allá el proceso de validación, ¿no? Ir a una validación en condiciones de campo de productor. En el caso de la soja, hemos hecho producciones durante esta campaña. Tenemos datos preliminares, todavía no hemos terminado de analizar la campaña. Lo que tengo son datos de ensayos de líneas avanzadas, que es lo que estoy mostrando acá. Estos ensayos se hicieron en Brasil, porque bueno, nuestra idea, nuestro foco es llevar la tecnología HB4 a lo que es Sudamérica y bueno, también más allá, a otros países. Estamos trabajando en Brasil con variedades HB4 en soja y los rendimientos de estas variedades en comparación a testigos comerciales son muy alentadores, ¿no? Como se ven acá, en 3 grupos de madurez diferentes, las variedades HB4 mantienen una muy buena performance. Y este es un ejemplo de lo que es uno de esos ensayos, ¿no? que se veían recién. Ven cómo el efecto de ese ambiente, que bueno, resulta que es un ambiente, además de ser de la foto, además de ser un ambiente seco, es un ambiente de mayor temperatura, es donde más respuesta podemos esperar en soja con HB4, y se ve muy clara la diferencia del testigo comercial respecto de la variedad HB4. Bueno, esto es, como les decía, HB4 nace prácticamente el proyecto junto con Bioceres, y la forma de avanzar, o la forma en que tenemos pensado avanzar con esta tecnología es a través de la integración de productos. Ustedes saben que Bioceres es un grupo que está incluyendo también a otras empresas con distintas capacidades. Rizobacter es una de las empresas que forma parte del grupo desde hace un par de años, con un foco muy importante en lo que es el desarrollo de biológicos. Y la idea que está en Bioceres es utilizar la semilla, como dice la figura, como un vehículo para incorporar tecnología, de manera de poder obtener la sinergia entre la genética, que son el germoplasma propio del trigo y la soja, con el HB4 y con las componentes biológicas que podemos sumar como capas para lograr un cultivo también más resiliente. Hay mucho desarrollo en lo que es biofungicidas, promotores biológicos de crecimiento. Todo esto en conjunto es un producto que está siendo co-desarrollado para llegar al futuro a un mercado con un producto distinto, ¿no? Distinto, único, especial para cada ambiente. La idea es tener este producto integrado, diseñado en función de los ambientes a los cuales va a ser destinado. Entonces, en un ambiente de la zona oeste, más propenso a tener un estrés hídrico importante, la combinación entre lo que es
la genética, HB4 con las componentes biológicas va a ser muy distinta de lo que será un producto destinado a la zona núcleo, donde vamos a buscar fundamentalmente un potencial y un seguro para lo que es una condición de sequía. Además de lo que son las componentes biológicas que se van sumando como capas a este producto integrado, estamos trabajando muy fuerte en lo que es la componente de AgTech, para que este producto pueda llegar al campo con un soporte digital que le permita al productor, por un lado, tener más conocimiento y hacer un seguimiento más preciso de lo que tiene en su campo, y a su vez a nosotros nos permite también monitorear la performance de nuestro producto y con el transcurso de las campañas poder ir haciendo una mejor prescripción, ¿no? Y una mejor recomendación de cada uno de estos productos en cada una de las zonas. A modo de resumen, y ya terminando prácticamente lo que es la charla, les comento lo que vimos recién en términos de tiempos, ¿no? Al principio les comentaba que Bioceres comenzó a trabajar con HB4 prácticamente a sus inicios, en el 2001, 2002. Lo que es el breeding, el desarrollo de variedades con tecnología HB4, yo acá pongo el caso de trigo, pero el caso de soja es similar, comenzó en 2010. En 2013, y ya dentro de lo que es la empresa de desarrollo de germoplasma HB4 del grupo de Bioceres, que es Trigal Genetics, se comenzó a trabajar con biológicos específicos para nuestras variedades, y en 2015 hicimos los primeros ensayos con esta combinación que les comentaba antes de un producto biológico, especialmente seleccionado para una variedad HB4. Y es así que llegamos al 2019, con lo que en el caso de trigo fue la primera producción de semilla de un producto integrado. Es tecnología HB4 más componentes biológicas más una componente de agricultura digital. Y esta producción se realiza a través de Bioceres Semillas, que es la empresa del grupo que tiene la cara comercial, la que llega al productor y bueno, la que puede ofrecer un contrato de multiplicación de semillas que bueno, resulta muy conveniente también para el productor. Así que bueno, esto es todo lo que tenía preparado, es algo muy resumido. Por supuesto, tal vez cada uno de los slides que fui pasando dan para hablar muchísimo más, pero preferí hacer algo bien resumido y en todo caso ir a preguntas, y bueno, quedo atento entonces en el caso de que haya preguntas. Excelente, Francisco, muchísimas gracias desde ya por la charla, la verdad súper interesante. Como decías vos, cada slide puede dar para que charlemos muchísimo tiempo. Martín ya hizo una pregunta en el chat, así que si los demás quieren ir haciendo también preguntas, se las vamos a ir leyendo a Francisco para que él las pueda ir respondiendo. Martín pregunta, cuando habla de productos biológicos, ¿a qué se refiere en trigo y soja? ¿Inoculantes? Bueno, hablé genéricamente de biológicos, pero biológicos tenemos, en el caso de soja, es el inoculante, el bradyrhizobio en específico para la nodulación, pero también tenemos promotores biológicos de crecimiento específicos que
pueden tener distinta función. Pueden estar orientados a lograr un mejor balance nutricional, o también pueden estar orientados a tener una interacción a nivel hormonal con la planta y causar un mayor desarrollo radicular. Según el ambiente a donde vaya este producto integrado, puede ir un biológico específico u otro, ¿no? También dentro de lo que son biológicos, hablando genéricamente, se incorporan los biofungicidas, que es una rama de productos que tienen amplísimas posibilidades, y que también de alguna manera nos permiten dar una respuesta a lo que es alguna exigencia por parte del mercado, que es bajar la carga de químicos e ir yendo progresivamente hacia una agricultura más biológica. Perfecto. También Martín pregunta, ¿esta campaña va a estar las variedades de soja? En esta campaña, el productor que esté interesado, yo lo comenté muy brevemente, nosotros estamos trabajando en lo que es el programa de trigo y soja HB4, en la fase de multiplicación de semilla, para escalar el stock de semilla, y el productor puede acceder a la siembra de variedades HB4 de soja y de trigo a través de un programa especial de multiplicación. Ese programa se hace a través de Bioceres Semillas. Perfecto. Acá por el chat también pregunta Hugo, ¿tienen medida alguna interacción con el nivel proteico, tanto en trigo como en soja? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque hablamos de tecnología HB4 como un factor de resiliencia, de tolerancia al estrés, pero lo cierto es que no hace ninguna modificación HB4 en lo que es los componentes del grano y los componentes nutricionales. Es exactamente las mismas características tiene el grano de trigo o el grano de soja que la soja convencional. Pero sí puede haber ventajas importantes a nivel de manejo. Un cultivo que está estresado, obviamente no va a acumular, no va a tener posibilidad de acumular la misma cantidad de proteína que un cultivo que pasa ese estrés en mejores condiciones. No lo tenemos estudiado a ese nivel de detalle. Esa es la respuesta que tengo ahora. Seguimos, Daniel también por el chat pregunta, ¿qué promotores conducen el gen HB4? ¿Es el mismo en ambos tipos de plantas? ¿Me puedes repetir? Sí, pregunta, ¿qué promotores conducen al gen HB4? ¿Es el mismo en ambos tipos de plantas? Sí, mira, en lo que es la parte de la construcción del gen, no voy a entrar mucho en detalle. No estoy seguro en este momento, así que por ahí esa pregunta sería interesante. Ahí está mi email, que es una pregunta muy técnica, la puedo responder. Bueno, quiero estar seguro antes de decirlo. Perfecto. Ahora por la parte de la sección de preguntas y respuestas, César pregunta, ¿qué estrategias tienen para lanzar esta tecnología en trigo, teniendo en cuenta que sería el primer OGM en este cultivo e impactos en los mercados a los que Argentina exporta? Bueno, es una pregunta muy interesante. La estrategia que está planteada es a través de un producto de identidad preservada, en donde no sería la misma, el mismo sistema que una variedad de trigo convencional. No podría serlo porque justamente la idea
es ir con un producto integrado donde no vamos solamente con la tecnología, sino también estamos incorporando otras componentes a nivel de capa, lo decía recién, componentes biológicas, y una componente de soporte digital que permite también llevar una trazabilidad respecto de esa producción. Así que no sería la vía de difusión no sería similar al de un trigo convencional. Y no me acuerdo si había otra pregunta en cuanto a eso. No, preguntaba cuáles eran las estrategias teniendo en cuenta el impacto y en mercados a los que Argentina exporta. Imagino que la recepción de... Bueno, respecto al tema del impacto en los mercados, está en estudio y de hecho hay conversaciones a nivel hubo y hay conversaciones a nivel del Ministerio de Industria para encauzar ese aspecto. Perfecto. Por el chat también preguntan, HB4 en soja está introgresado en distintos grupos de madurez. Sí, estamos trabajando fundamentalmente con lo que son grupos 3, 4 y 5, pero como decía, también estamos trabajando en Brasil, donde tienen grupos de madurez más altos, ¿no? Así que hay opciones de distintos materiales. Perfecto. Bruno también vuelve a preguntar, hola, consulta para Francisco, tuve la oportunidad la campaña pasada de ver un ensayo con esta tecnología y la verdad sorprendido por las diferencias versus el testigo en condiciones muy estresantes en cuanto a lo climático. ¿Cuándo tienen pensado el lanzamiento de esta tecnología en mercado y cuáles serían las primeras variedades en salir al mercado con esta tecnología? Bueno, un poco lo que venimos charlando. Sí, bueno, el tema del lanzamiento está en conversaciones por el momento. Y lo que sí te puedo decir que desde el punto de vista técnico estaríamos en condiciones, tenemos variedades para, si hubiese que salir mañana, tenemos variedades disponibles para salir al mercado con buena performance y en situaciones donde no hay estrés, con similar performance que la mejor variedad convencional del mercado. Perfecto. Adrián, un conocido de la casa, también pregunta un poco el impacto en los mercados y en los países que, por el hecho de ser OGM, pero bueno, un poco lo veníamos charlando. No sé si hay alguna otra pregunta que no refiere a un tema de lanzamiento o que quieran abordar algún otro tema que Francisco pueda responder. Si no, siendo ya las -5, para no pasarnos y respetar la hora de tiempo que siempre proponemos para estas charlas, lo podemos ir cerrando. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. La puedo ir haciendo. Bueno, tal vez Imagino que por ahí no hice foco mucho en lo que es la estrategia de desregulación de las tecnologías, pero llevamos dentro de Bioceres una estrategia de avanzar no solamente en Argentina, sino a nivel regional o global. El caso de la soja, en Argentina está desregulada en Brasil, en Paraguay, en Estados Unidos, y estamos atentos a la desregulación en China, lo cual nos permitiría abrirnos directamente o tener una llegada comercial mucho más amplia. En el caso del trigo estamos trabajando fundamentalmente en Sudamérica, hoy por hoy, en lo que es Brasil, que es el histórico destino de exportación de Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Perfecto. Bueno, creo que con eso repasamos muchos temas y puede dar para más. Ya en las encuestas de satisfacción que van a estar llegando durante estos días. Acá Hugo también pregunta, justo antes de que cerremos, ¿piensa llevar trigo HB4 a Australia? Sí, probablemente. Tenemos
conversaciones con interesados en muchos países. Es decir, es una tecnología que realmente despierta mucho, mucho interés. Y Australia es un candidato muy interesante. Pero bueno, pues eso pensando a futuro, básicamente. Perfecto. Bueno, como les decía a todos, las encuestas van a estar llegando en estos días. Realmente son muy importantes para nosotros y creemos que para ustedes también, porque ahí pedimos que reflejen si quedaron con alguna duda sobre el tema para poder ahondar en algo más, en material extra, o si se presta a otra charla donde profundicemos temas diferentes de los que tratamos hoy. Nos dan un poco el pulso para saber cómo seguir avanzando y poder seguir trayendo material de calidad para todos ustedes. Una vez más le agradezco a todos por haberse tomado el tiempo, bueno, sí, también a Francisco por haber venido a rayarla, a exponer el conocimiento sobre una tecnología como esta, y bueno, gracias también al equipo de BCR Innova que está acompañando y moderando para que todo haya salido muy bien. Así que bueno, gracias a todos y esperemos que nos encontremos en otra charla de este estilo. Bueno, muchas gracias, Hugo, y bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.